Ya a las 6:10 de la tarde, nuestra tertulia. Tienen un número de teléfono, 983-146-140. Me imagino que ahora mis compañeros lo pondrán en sus pantallas. 983, ahí está, 146-140. Una tertulia que va a dar muchísimo que hablar. Hay personas que están a favor, otras personas están en contra. Y es que Benedicto XVI da el paso ecuménico más importante del último siglo, así lo han anunciado muchos titulares de periódicos, y los anglicanos vuelven a casa. Esto lo estoy leyendo así, tal cual, de uno de los titulares de los periódicos de los últimos días. Para hablar de este tema complejo, tenemos a 4 invitados, como siempre. ¿Empiezo yo, Rodrigo? Adelante. Pues venga, empiezo. Tenemos a Jesús Fernández Lubián, él es sacerdote. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y gracias. Gracias. Y tenemos también a nuestra derecha a Alberto Sánchez, él es sacerdote anglicano. Buenas tardes. Buenas tardes. También bienvenido y gracias. Tenemos también en la mesa a Miguel Ángel Vaz, es sacerdote jubilado. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido y bienvenido también José Centeno, que es cura obrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pues para explicar un poquito más a los telespectadores de qué vamos a tratar, porque vuelvo a repetir, creo que es un tema complejo y que hay que explicarlo bien para que todas las personas que están en casa lo entiendan, lo hemos ilustrado con el siguiente vídeo. Sí, serán católicos. Eso quedará claro. Una noticia esperada por unos y una gran sorpresa para otros, pero desde luego la decisión del Papa Benedicto XVI no ha dejado indiferente a nadie. Quizás estemos acostumbrados a ver imágenes como estas en televisión. Es la historia de un sacerdote anglicano casado y padre de 5 hijos, que bien puede ejemplarizar una de las principales diferencias existentes entre las premisas de las vertientes católica y anglicana de la religión cristiana. Con la decisión del pontífice de acoger en la Iglesia Católica a sacerdotes anglicanos que han pedido entrar en la misma, se abre el debate. ¿Qué pasará a partir de ahora con esos curas protestantes que comparten su vida con una mujer? Benedicto XVI lo ha dejado bien claro. Las comunidades anglicanas que entren en la Iglesia Católica dependerán de un obispo particular y no del diocesano, algo así como lo que ocurre con el Opus Dei, que depende de un prelado personal. Y esas comunidades podrán conservar su propio patrimonio espiritual y litúrgico. Eso sí, ningún cura casado anglicano podrá llegar a ser obispo en la Iglesia Católica. Esto tampoco es posible en la Iglesia Ortodoxa, aunque por el contrario, en esta vertiente del cristianismo, sí se acepta como sacerdotes, aunque con matices, a hombres casados. Sin embargo, emergen grandes dudas. En los últimos tiempos, la Iglesia anglicana ha añadido la aceptación sacerdotal de mujeres y homosexuales, la admisión a la comunión de divorciados vueltos a casar y la legitimidad moral de los métodos anticonceptivos, con las consiguientes críticas dentro y fuera del seno de esa Iglesia. ¿Ha tenido esto algo que ver entonces en las ganas de convertirse al catolicismo por esos sacerdotes? Las normas que rigen la entrada en un seminario católico pasan por ser hombre, aceptar el celibato y contar con los sacramentos básicos de bautismo, comunión y confirmación. La última gran asamblea en la que se forjaron cambios en la Iglesia se celebró entre 1962 y 1965. Fue el Concilio Vaticano II y desde entonces no han cesado las voces que piden más cambios dentro de la esfera católica que la adapten a las transformaciones sociales. Aquel concilio también supuso un avance histórico en la relación entre las diferentes vertientes cristianas, que ahora da otro paso con la integración de los sacerdotes anglicanos descontentos con esa doctrina. Pero, ¿cuál será el siguiente escalón a subir? ¿Aceptará el Vaticano la entrada de sacerdotes de otras vertientes protestantes y a ortodoxos? Y más aún, ¿en qué medida pueden afectar las actuales premisas anglicanas en la rama católica? Son muchísimos los datos que se han dado en esta noticia, en este primer reportaje, pero yo creo que si nos quieren desvelar algo... Uno de los protagonistas es el señor Sánchez. Hay que decir también, según hemos estado documentándonos, que ha sido a petición de muchos anglicanos este cambio. Sí y no. Vamos a ver. Es que el mundo protestante es tan confuso para los católicos como el mundo católico para los protestantes. En cuanto a que si nos preguntan sobre diferencias entre franciscanos, agustinos, quicos, no quicos y todo eso, entonces nos perdemos completamente. Y con nosotros es igual. La estructura es completamente diferente. Entonces, la estructura anglicana no es jerárquica en el sentido de pirámide, sino que es una federación. Entonces, no hay nadie que manda sobre los demás, son todos independientes. 47 provincias completamente independientes unas de otras, con ciertos órganos de buena voluntad para estar juntos. Entonces eso es delicado y se puede romper. Ahora hay muchos problemas
Y otra diferencia es que los anglicanos discuten sus diferencias, no en público, pero se sabe lo que están discutiendo. Entonces no es algo secreto, se discuten las cuestiones y no se toman a la ligera. La ordenación de las mujeres, la primera mujer ordenada en la comunidad anglicana fue del 56 en Hong Kong. La noticia saltó cuando se decidió que se podían consagrar presbíteras en Inglaterra, pero Inglaterra es una parte muy pequeña de la comunidad anglicana, pequeñísima, porque has de quitar Escocia, Gales, Irlanda y te quedas con Inglaterra. Entonces eso es. Y el arzobispo de Canterbury no es el jefe de la Iglesia anglicana, no es el jefe honorífico, pero no tiene ningún territorio sobre el que mandar. Es el arzobispo de York, el que es el arzobispo de Inglaterra. Pero ustedes sí que tienen jerarquías, ¿no? Porque tienen obispos, pero en cada sacerdotes. En cada sitio. Entonces, ahí, por ejemplo, donde más anglicanos hay del mundo es en Nigeria, que hay 27 millones de los 80. No es, ¿Qué es lo que se llaman los ordinatorios? No, eso es una ¿Pero esta reforma? No, es que esta reforma está mezclado todo. Claro, es que yo creo que hay mucha confusión en este tema. El descontento que ha habido durante tiempo por una serie de cosas, no por los anticonceptivos, que eso no es un problema. Para algunos ha sido problema, pero para una minoría. ¿Pero ustedes sí que admiten parejas homosexuales? No, eso es otra historia. La postura oficial de la comunidad anglicana, en la que se juntaron todos los arzobispos que hay en el mundo, todos los obispos en activo del mundo, se juntaron en Lambeth en el 98, la postura oficial fue que el matrimonio es el tradicional entre hombre y mujer. Eso fue consensuado con todos y estaba claro. Pero después, ya dejó de estar claro, cuando en Inglaterra algunos decidieron que querían consagrar presbíteros, o que era el caso, homosexuales practicantes, que decimos nosotros, para distinguir. Entonces ahí se les avisó que eso no era el consenso y se quedaron quietos los ingleses, pero los ingleses nunca montan el lío. Los canadienses al mismo tiempo decidieron hacer un rito de matrimonio para homosexuales en Canadá y lo establecieron. Y empezó la cuestión. Y en New Hampshire, donde hay muy poquitos anglicanos, de hecho, es donde nombraron un obispo homosexual practicante. Pero estamos hablando vamos a intentar, de la minoría. Ser lo más breve posible, porque tenemos poco tiempo y somos muchos. Es muy complicado. Vamos a darle paso. Ahora seguimos hablando con ustedes. Seguimos con el señor Fernández. Sacerdote, ¿cómo han tomado ustedes esta medida? Vuelvo a repetir, Benedicto XVI da el paso ecuménico más importante del último siglo, según titular. Bueno, no deja de ser prensa. un titular sensacionalista ese, porque el trabajo ecuménico que lleva realizando la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, pero llevamos más de un siglo en este diálogo de las diversas confesiones cristianas para buscar la unidad de la Iglesia cristiana, que, como sabemos en la historia de estos 20 siglos, pues se ha dividido, así lo que más sabemos, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia de la Reforma luterana, la Iglesia anglicana. Entonces hay un deseo en todas las iglesias de volver a la unidad. Y esto que ha sucedido ahora es un paso más entre los muchísimos que la Iglesia está dando con la Iglesia ortodoxa, con las diversas también iglesias luteranas, con las iglesias anglicanas, que, como dice aquí Alberto, como son iglesias, vamos a decir, acéfalas, independientes, no es como la Iglesia católica que tiene una cabeza. Como ellos son igual la Iglesia ortodoxa, pues a veces hay que dialogar con el Patriarcado de Moscú, con el Patriarcado de Grecia, con los diversos obispos, pero es una labor que lleva haciendo la Iglesia durante muchísimos años y este es un paso más. Pequeño, yo creo, pero importante. Sí. Yo creo que lo que más ha llamado la atención quizás en la ciudadanía, en la población, es que sacerdotes anglicanos que están casados pueden participar dentro de o pueden unirse a la Iglesia Católica. Yo creo que es lo que más está llamando la atención quizás a la gente que no entendemos tanto como ustedes y al pueblo en general, a la ciudadanía en general. ¿Los católicos, los sacerdotes católicos podrán casarse alguna vez o no tiene nada que ver? Esto no tiene absolutamente nada que ver. Yo pienso que sí, que tiene que llegar el tiempo en que el sacerdote católico se case también, si es su voluntad. O sea, que sea un celibato opcional. Yo quiero ser sacerdote célibe, yo quiero ser sacerdote casado. Yo creo que eso tiene que llegar. A mí lo que me da pena es cómo ha llegado la noticia, porque hablando con Alberto, ¿te llamas? Sí, Alberto. Sí. Pues hablando con Alberto nos ha desmontado en 4 palabras todo el tinglao de la prensa. Yo lo que sí que cojo de ahí es que a la gente lo que le llama la atención es que entren casadas. Sí, es lo que yo creo que más está llamando la atención. Es donde ha entrado. Pero y las mujeres, también como... De hecho, hay una mujer arzobispo.
No es que son obispos, que son arzobispos ya también. Yo creo que es lo que más llama la atención. Hombres casados, o sea, sacerdotes casados, mujeres y parejas sacerdotes. homosexuales. Pero no sé si me ha quedado claro. ¿Usted está a favor del celibato opcional Sí, en sacerdotes, pero por ejemplo también ahora mismo no pueden entrar obispos casados, o si entran obispos casados dejarían la opción de obispo y serían No, es que sacerdotes ningún casados? obispo de estos supuestamente obispos anglicanos va a seguir siendo obispo si se pasa. Va a ser sacerdote. Claro, Lo que pasaría dice, a ser exactamente, y lo sacerdote. que dice es que entre ellos, si no está casado, elegirían uno que sea obispo de los anglicanos, porque no se van a mezclar con los demás. Yo digo, es crear un gueto. Es crear un sitio donde tienen su propio obispo, no tiene jurisdicción territorial, entonces están juntos ellos y pueden seguir siendo anglicanos de alguna forma. Pero es que no eran anglicanos para empezar, muchos de ellos. Eso es otra historia. Que es lo que decía. Acabo mi pregunta, perdón. ¿Usted está a favor, por ejemplo, de un obispo casado? Sí, 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 lo también. mismo que un O sea, es decir, sacerdote que pudiera sacerdote, ser el obispo y todo. igual. ¿Y sacerdotisas? Igual. También. Señor Centeno, que no ha intervenido todavía. Bueno, yo este lío de si casados y no casados, yo cojo, en el Evangelio no se habla nada de esto, en absoluto. Y Jesús tenía discípulos casados y en los primeros siglos hubo sacerdotes, ni siquiera de mujeres, si tienen que ser mujeres o no tienen que ser mujeres. Yo creo que todo esto es una distracción de los problemas y de la vida cristiana, pero en el Evangelio se habla muy poco del sexo. Yo animaría a todos los televidentes que leyesen el Evangelio, que se entiende muy bien el Evangelio, es muy sencillo. Los 4 Evangelios. Las epístolas de San Pablo es un poco más difícil. Y ahí se habla, de sexo apenas se habla, y de la familia muy poco. Pero de lo que más se habla, y a mí me habéis llamado aquí como invitado de un autor de un libro, Curas Obreros. Realmente, en esto se habla mucho de la justicia, de la pobreza, de la miseria, de los excluidos, y Jesús está siempre entre ellos. Y si hoy día los 250 más ricos del mundo tienen la misma riqueza que 2.800 millones, casi la mitad, esos son los problemas. Esos son los problemas que en las iglesias, como mensajeros de Cristo, tenemos que eso. Los curas obreros no hacen problemas de estos. Los curas obreros en España, y hay curas obreros... no se puede casar, siendo católico. No, pero les hay casados. Ya, bueno, Y no sé. y están en relación con los curas, obreros anglicanos y pastores Pero protestantes. usted vería bien que, por ejemplo, un sacerdote católico se pudiera casar como un sacerdote anglicano. Ahora mismo no se puede casar, un sacerdote católico no se puede casar. No se puede casar. No. Pero lo vería bien que esa reforma existiera. Pero si eso es, es lo de menos. Si eso es lo de menos, pero si eso no está en el Evangelio en ningún sitio. Estas son adherencias de la historia de la Iglesia que por distintas razones económicas, de poder, de dominación, se han acostumbrado. ¿Y a usted qué le parece este abrazo ahora a la Hombre, Iglesia? es que van a venirnos a la Iglesia Católica los sacerdotes anglicanos, que no deben ser anglicanos, los más tradicionalistas, junto con los de Lefebvre, que les excomulgó el Papa, les ha levantado la excomunión ahora y se están refugiando en la Iglesia. ¿Pero qué es esto? Si quieren venir, que vengan. Toda esta división viene de Enrique VIII. Porque hasta Bueno, entonces Enrique estaban... VIII murió siendo católico romano, ¿eh? Él nunca fue anglicano, Sí, fue pero fue el Isabel, propició porque esta- quería ser rey de los ingleses, sin tener que pasar por Roma, es otra historia, lo que querían anular su matrimonio, no un divorcio. Pero eso son Es cosas otra que se han historia, dicho ¿no? que es un poco cambiado. Lo que pasa es lo que ha dicho él, hay grupos que se llaman a sí mismos anglicanos que no son parte de la comunión anglicana, y esos son los que van a venir. La oferta, los 600 obispos que pidieron entrar no son anglicanos de la comunión anglicana, se llaman anglicanos a sí mismos. Y son muy tradicionalistas, son que los que no quieren cambiar nada, es como muy parecidos a los de Lefebvre en cierta forma. Entonces, pero que tienen unas costumbres anglicanas en cuanto a democracia, que están casados, ellos tampoco están casados de hecho, pero una forma de ver un poco diferente a la Iglesia. Pero son muy tradicionalistas los que dicen que quieren pasarse, que es la oferta, los 600, el grupo de los 600, de los que el TAC es uno de ellos, pero el TAC son 100 iglesias, 5.200. Ahora, eso no tiene nada que ver con los anglicanos descontentos por las últimas decisiones, como la homosexualidad practicante, no tendencia, sino practicante, como pastor de la Iglesia. Eso es otra historia aparte.
Y el problema es que está todo mezclado. A mí me parece complicadísimo el tema. Es complicado. Lo que pasa es que son dos direcciones. Porque, por ejemplo, aquí en España, después de la guerra civil, todos los que fusilaron, solamente hay ahora 22 iglesias con 22 pastores, de los que la quinta parte han sido católicos, o jesuitas, salesianos o diocesanos. Y son los pastores nuestros, que pasa también al otro lado. Anglicanos. Que se han hecho anglicanos siendo ya sacerdotes católicos, primero, y se han pasado. Unos se han casado y otros no se han casado, depende, no ha sido la razón. Hay que hacer un croquis para entender esto. Es complicado, es muy complicadísimo. Madre mía, tenemos creo que una llamada. No sé. José San José, exactamente, Risco. Que es que no sabíamos exactamente. José San José es catedrático de Derecho, Pueblo de Dios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estamos intentando desvelar un poco lo complicado de esta historia, señor San José. No sé si nos puede dar algún dato que nos revele algo. ¿En qué podemos ayudarles? Pues nos puede ayudar en cómo ve usted este abrazo, no sé si llamarlo abrazo, si está bien dicho o no, de la Iglesia Católica a la Iglesia o a cierta parte de la Iglesia anglicana. Bueno, yo creo que es el resultado de un proceso largo de diálogo y de entendimiento, ¿no? La consecuencia que todavía está por ver en qué va a quedar, puesto que la Constitución Apostólica que va a venir todavía no la conocemos, no conocemos los contenidos exactos de cómo va a quedar esta nueva estructura para acoger a los anglicanos de la comunión tradicional en la Iglesia Católica, pero es fruto de unos diálogos que ya son de años, no es una cosa de un día para otro. ¿Pero por qué cree que ha llevado, es una pregunta que lanzaba hace un rato a los contertulios, por qué ha llevado a Benedicto XVI a tomar esta decisión? ¿Qué es lo que le ha llevado a esto? Bueno, según las informaciones que tenemos es por las peticiones reiteradas de un grupo importante de anglicanos en este sentido, de querer integrarse en la comunión con la Iglesia Católica, después de manifestar su descontento con algunas decisiones que se han ido tomando en la comunión anglicana. Es una respuesta de la Santa Sede a una petición, no es una iniciativa de la Santa Sede por su cuenta. Como estaba contando antes el señor Sánchez, ¿habrá otro acercamiento de ortodoxos, por ejemplo, a la Iglesia Católica? Bueno, son casos distintos y el diálogo ecuménico también está muy estrechamente vinculado a la historia, ¿no? En el caso concreto de los anglicanos, la historia viene desde el siglo XVI, en el caso de los ortodoxos es bastante anterior, las dificultades son distintas y yo creo que la problemática de ambas iglesias es también diferente. Entonces los diálogos van por caminos paralelos, pero efectivamente no se puede decir en qué punto están uno y otro de cercanía. Sabemos cómo está un grupo de la comunión anglicana y sabemos cuál es la postura también de la Iglesia ortodoxa, pero a día de hoy parece que es más factible que un grupo de anglicanos vengan a la comunión y que por el momento la Iglesia ortodoxa todavía le queda algún paso que dar, porque el problema es el reconocimiento de la autoridad del Romano Pontífice. Y ya para terminar, señor Sánchez, señor San José, perdón, como muchas personas opinan en la calle, ¿la Iglesia Católica tendría que modernizarse? Es decir, por ejemplo, que un sacerdote se pueda casar, que una mujer pueda ser sacerdotisa. Bueno, yo creo que mi opinión al respecto es bastante irrelevante, puesto que los datos que la Iglesia da respecto a cómo deben de ser estas cosas en el presente y en el futuro más inmediato son evidentes para todos, ¿no? Yo lo que sí que puedo decir en este sentido es que el gran esfuerzo que está haciendo la Iglesia Católica por acoger en la comunión a todos los hermanos separados, pues es un dato de la actualización permanente de la fe y cómo la Iglesia también va aceptando dentro de sus estructuras a personas que comunión que en otros tiempos esto hubiera sido impensable. No se olvide que a finales del siglo XIX el Papa León XIII declaró incluso que la lejanía era importante porque no había sucesión apostólica y no había validez de las ordenaciones a los anglicanos. Ciertamente esto se mantiene, ¿no? Pero se da la oportunidad que aquellos que quieran regresar a la comunión puedan aceptar también las condiciones que la Iglesia pone y ser reordenados como sacerdotes católicos. O sea que en ese sentido la evolución, creo yo, la evolución y la aceptación de los demás está siendo cada vez mayor. Los otros temas tienen poco que ver con la situación que estamos planteando. Señor San José, muchísimas gracias no hay de qué, por su testimonio. Vale, muy bien. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Se tendría, a este lado de la mesa lo pregunto, se tendría que modernizar la Iglesia?
Yo no sé, el señor Centeno, lo que estaba hablando antes. Juan Pablo II dijo que los de sacerdotes casados llegarían, pero no en mi pontificado. Y tengo aquí una lista de un montón de cardenales, Máximos, Hume, Martini, Kenny, Pellegrino, que han hablado de esto. Y respecto a lo que acabamos de oír, yo no estoy de acuerdo. ¿Han hablado de esto y qué es lo que decían? De los hermanos separados que tienen que volver a la iglesia. A mí todo eso me suena. Los curas obreros de Europa que se reúnen, que hay anglicanos y que hay pastores protestantes que se reúnen dentro de este movimiento, no estamos ni en ir ni en venir. ¿En qué están ustedes? Estamos en que tenemos que trabajar juntos en nuestras confesiones y no tienen que volver porque son conscientes los pastores protestantes y los anglicanos que no es que se hayan ido, sino que ha habido un momento en que ha habido una ruptura, pero... Y tenemos que actuar juntos, trabajar juntos por un mundo mejor, más humano y bueno, todas estas cuestiones jurídicas y eso. ¿Cuántos sacerdotes católicos se han venido a los anglicanos? Hemos estado hablando hace un poco, un montón de ellos, en España y en América Latina. En España la quinta parte han sido... ¿Cuántas? Se han ido de la Iglesia Católica a la Iglesia Anglicana. La quinta parte de los pastores anglicanos de España han sido católicos, jesuitas o salesianos o diocesanos. ¿Y por qué toman esa decisión o por qué cree? Por desacuerdos con la situación. O sea, han vuelto. No están casados todos, no están todos casados. Sí, hay sí. algunos casados y otros están solteros. Pero esto, porque sí, porque no hay mujer. En este caso hay que clarificar una cosa, que es que en la Iglesia Católica, ni en la Iglesia Ortodoxa, ni en la Iglesia Anglicana los curas se casan. Los casados pueden hacerse curas. Y primero se casan y después se ordenan. Y luego te puedes hacer cura. Eso en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Incluso en la Iglesia Católica, dependiente de Roma, los de rito latino siguen este proceso, es decir, los curas que entendemos aquí, los presbíteros, que la persona se casa y luego se ordena presbítero. O sea que no es el planteamiento correcto decirlo en la Iglesia Católica que los curas se casen, sino que los casados pueden convertirse, puedan ordenarse curas. Y después, lo que decía José San José Prisco... Depende de qué. Depende del país. Vamos a... No, en la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa no. La Iglesia Anglicana, depende del país. Vamos un momento, hemos salido a la calle. Yo no sé si hemos formulado bien la pregunta o no, porque como es un tema tan complejo, vamos a ver qué opina la ciudadanía. Considero que son personas exactamente igual que el resto, que hay en cosas en las que tenemos que avanzar. Yo soy católica, creyente, y considero que sería una de las iniciativas a tener en cuenta para que no perdiésemos la fe. La Iglesia tiene mucho de lo que callar. Sí, de cambiar un poco, de que hubiese más gente con vocación, de que se metiese curas, vamos. Ahora hay, por ejemplo, hay escasez, pues... Pues porque si llevan una religión, me parece que no. Hombre, habrá mucha gente que no esté de acuerdo y probablemente se pierda asistencia a la iglesia, pero vamos, yo sí estoy de acuerdo. Y cambiar, bueno, de todos modos en la iglesia tienen que cambiar muchas cosas. Esa es una de ellas, esa es una principal. Ellos estarían más contentos, más alegres. Porque el cura debe ser libre, y si se casa ya está atado, y no puede ir donde tiene que ir, a visitar a un enfermo, a hacer labores apostólicas. Pues yo pienso que no, se han elegido esa profesión, deben cumplir como es. Y en referente a, por ejemplo, a que si se casan o esto o lo otro, deberían casarse también y tener una familia para saber lo que es una familia, unos hijos, y se acabó, y es así. Vamos a ir pidiendo conclusiones creo finales. Que no hay por qué unir siempre sacerdocio y celibato. O sea, son carismas que se pueden unir o que no pueden ir juntos. Y puede uno ser sacerdote y ser célibe, y otro puede ser sacerdote y ser casado. Pero la Iglesia Católica, tal y como hoy la tenemos, o admites las dos cosas juntas o no puedes ser sacerdote. Señor Sánchez, para terminar, para ir finalizando, conclusión, si tiene alguna conclusión. ¿Sobre esto? Sí, sobre todo lo que hemos estado debatiendo. Yo pienso que si estuvieran casados tendría una perspectiva diferente de lo que es la vida de la gente. Es complicado, es difícil. Yo tengo 7 hijos, y una de las mías.
y te exige mucho, pero como a todo el mundo. Y hay una cosa que yo siempre digo, y es que no es lo mismo ir a predicar siendo soltero todos los domingos que ir a predicar después de enfadarte con tu mujer en casa, en el desayuno. Más complicado. Es más complicado, ¿no? Después llegar ahí y entiendes más lo que pasa con la gente y sus problemas. Eso es cierto, pero entiendo que es disciplina de la Iglesia Católica. Parecería que solo pueden hablar del SIDA los que tienen SIDA, solo podrían hablar los del cáncer, los que son enfermos de cáncer. Yo creo que a veces tenemos una comprensión de la realidad que no siempre es necesaria vivirla. Y además, la cuestión no es que entendamos más a la gente como si los curas que no, o los que no nos hemos casado, no tuviéramos familia, no tuviéramos padres, hermanos, y no comprendiéramos la situación de la gente. Es cierto que uno tiene más experiencia cuando la ha pasado, pero entonces, para hablar de cualquier tema tendríamos que haberlo experimentado. Pero vamos, por otra parte, yo creo que la cuestión no es aquí sacerdocio casado, sacerdocio no casado, sino si la Iglesia puede admitir a estos que solicitan entrar en la Iglesia. Y simplemente el Papa va a dar, que no le ha dado, una constitución apostólica donde pone cómo estos que solicitan entrar en la Iglesia, cómo se va a respetar sus tradiciones y cómo pueden situarse en la Iglesia católica. Pero vamos a ver lo que dice el Papa en la constitución apostólica, que todavía no la ha sacado. Gracias, señor Centeno, para finalizar. Yo en este tema creo que, como dice Miguel Ángel y Alberto, puede haber sacerdotes casados y no casados. Y no es que unos sean más libres que otros. Todos tienen unas oportunidades distintas y unas ocasiones distintas. Y yo añadiría más. Yo creo que normalmente los sacerdotes deberían de vivir de un trabajo civil para que estén insertados en la sociedad, en el trabajo, en la empresa, en eso. Y en eso participan más, igual que en la familia, se vive más. No es que el soltero, el célibe, no pueda conocer los problemas. Se conocen, pero de distinta manera. Y entonces es un complementario de todo. Creo que tiene que haber de todo. Y no esta rigidez, todos somos unívocos. Con esto nos quedamos porque nos están diciendo que nos tenemos que ir. Es un tema muy complejo. Muchísimas gracias, señores. Hablaremos largo y tendido otro día. Se nos ha hecho cortísimo. Se nos ha hecho cortísimo porque es un tema muy complejo. Hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos. Hasta ahora mismo. Muy bien. Está muy bien.